por su presencia en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online. Le damos las gracias y le damos a la par la bienvenida a esta emisión. Vamos a hablar de la igualdad sustantiva y vamos a estar en contexto de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Nos acompaña, por favor? Pues la Feria del Libro del Tribunal Electoral tiene ya una historia importante y en este 2022 se realizó de manera virtual. Y dentro de los trabajos de esta Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral 2022 se llevó a cabo un conversatorio que tiene que ver con el futuro de la igualdad sustantiva. Ya está con nosotros y le quiero dar la más cordial bienvenida desde algún lugar de Guatemala, pues nuestro invitado, quien es representante de los pueblos indígenas de América Latina ante la UNESCO, y me refiero a Álvaro Popac, a quien le doy, como siempre, la más cordial bienvenida y te abrazo hasta donde te encuentres. Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias, es un verdadero honor y un gusto estar en este conversatorio que me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, yo te preguntaría, ¿cuál es la importancia desde tu perspectiva, desde este puesto que tú ocupas en la UNESCO, de que una institución electoral como el Tribunal Electoral lleve a cabo este tipo de ejercicios, la Feria Virtual del Libro, y aborde este tema, por ejemplo, el futuro de la igualdad sustantiva? Me parece muy importante y muy importante por muchas razones. La primera de ellas es que es apreciar y felicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ese acercamiento con la sociedad, de la interactividad. Estamos en tiempos nuevos, así que tenemos que aprovechar todas las tecnologías de la información y de la comunicación. En consecuencia, ese acercamiento, esa interactividad, esa búsqueda de encuentro en términos de pensamiento, en términos de sujetos sociales, en términos de las reflexiones desde la ciudadanía, son fundamentales. Pero también porque mantienen el interés. Es decir, aún en medio de la pandemia, aún en medio de las crisis y dificultades, estamos hablando de un tema que debe de mantenerse en el interés ciudadano. Tercero, hay una provocación al tema de los grandes debates sustantivos y eso es fundamental. La democracia, la participación, la reflexión en términos de los ejercicios sociales tienen que ser permanentes, no en momentos electorales, no en ciertos momentos, sino de manera permanente, y eso es lo que están haciendo desde el Tribunal Electoral. En quinto lugar o en cuarto, es un escenario para los actores sociales, es una plataforma importante, pero también es clave, ojo, para la comunicación con las élites. Porque esta herramienta no es de masas. Esta herramienta va para los que tienen software, los que tienen el hardware, que permite esta comunicación y que tienen en consecuencia la capacidad de conectarse. Y esto no es masivo. Esto, para decirlo con todas sus letras y para iniciar la provocación, esto también genera desigualdad. Porque estamos hablando de enormes mayorías que no tienen acceso al internet, que no tienen acceso a un teléfono inteligente, a un equipo, y no tienen el conocimiento del manejo de estos sistemas operativos. En consecuencia, hay una desigualdad también en esto y el esfuerzo que se está haciendo en momentos de pandemia son valiosos, pero insisto en que es una comunicación para las élites que hay que aprovechar y por lo tanto hay que saberse escuchar y saberse decir en el marco de esa relación con las dirigencias. Vaya que esta primera parte que tú nos comentas es verdaderamente interesante, abre el debate y como dices tú, es una provocación porque nada es igual, si lo queremos ver como lo estás planteando, nada es igual para nadie. ¿Y por qué es importante conocer la igualdad sustantiva, conocer y reconocer y cómo pasar de la igualdad formal a la sustantiva? ¿Hay alguna receta para hacerlo, Álvaro? Ninguna. En realidad estamos hablando de aperturar como ustedes lo están haciendo y te felicito por esta provocación que estás empujando, porque en realidad no hay recetas. Lo que tenemos que ver más bien como receta es la posibilidad, tener los escenarios, tener los temas
Yo veo con mucha inquietud y a veces con mucha preocupación cuando se ponen requisitos demasiado académicos para los debates de los temas sustantivos, cuando se ponen requisitos demasiado institucionales para la discusión de temas que tienen que ver con la vida de la gente, con lo que tiene que ver con el futuro de la aspiración de la gente, y empiezan con eso, y tiene que ser fulano y sotano, y tiene que venir de no sé dónde, y tiene que tener no sé cuántos doctorados, cuando la realidad es mucho más contundente, la realidad nos está sobrepasando. En consecuencia, por eso es importante discutir el tema de la igualdad. ¿Qué es la igualdad? ¿Cómo sentimos la igualdad? Yo recuerdo un amigo en un país europeo que tiene realeza y me decía que su esposa acababa de dar a luz una nena y que lo que más le sorprendió es que al lado de la habitación en donde dio a luz estaba una princesa, alguien de la realeza, también dando a luz. Entonces, eso es igualdad para ellos. Es la oportunidad de tener los servicios en las mismas condiciones. Entonces, ¿pero qué es para el resto de la gente? ¿Cómo entendemos en América Latina y cómo lo entendemos en nuestros países esa igualdad? Es fundamental que lo hablemos en principio, porque las definiciones sociales no son las de los intelectuales, es la que pactamos juntos, es lo que decidimos juntos, es lo que vemos reflejados en términos de normatividades, en dinámicas sociales, en comportamientos institucionales. Eso es lo que vamos a hacer realidad. En consecuencia, para ese salto es importantísimo, en principio, hablarlo. Por eso la igualdad es una declaración, efectivamente, es una declaración constitucional, es una declaración política, es una declaración incluso científica en el ámbito de las ciencias sociales. Es también un principio, pero es una aspiración. Y luego también es un diagnóstico. Es un diagnóstico en donde estamos viendo si efectivamente qué es lo que hay a partir de lo que nosotros queremos entender por igualdad. Esto tiene que ser más eso, tiene que ser más realidad. Tenemos que ver en qué elementos tenemos posibilidades de encontrarnos como sociedad y construir eso que los científicos sociales y del poder llaman la comunidad imaginada, el sentirnos comunidad. Y en la comunidad estamos hombro con hombro, estamos enfrentando retos, construyendo futuro en igualdad de condiciones. Y eso puede ser un primer paso en la definición de la igualdad. Exactamente, no encasillarla en un solo cajón, sino verla en diferentes aristas y verla así, con diferentes caras, ¿no? Esa es la igualdad y buscarla. Como dices tú, no quieres que sea un ideal, pero yo te diría, tú comentaste en el conversatorio que a la fiesta de la democracia en América Latina no fueron invitados los pueblos indígenas y ahí está una gran diferencia, más que una igualdad. Sí, totalmente. Ahora, analicemos la democracia, analicemos la igualdad en el marco de la democracia. Exacto. La democracia es un sistema político en donde dice que son actores fundamentales de él los ciudadanos. Y los ciudadanos desde el ámbito de la democracia y en los diferentes sistemas que los países latinoamericanos y los países del mundo que se adscriben a la democracia, dicen, ponen ciertas características para ser ciudadano. Una de esas características es cierta documentación, cierta edad, ciertas capacidades. Y en consecuencia, cuando no tienes esas características, automáticamente no eres ciudadano, y si no eres ciudadano no puedes participar de la lógica de la democracia. En ese momento ya no hay igualdad. En ese momento ya tienes un prerequisito que tienes que cumplir. Por ejemplo, hasta hace algunos años en casi todos los países de América Latina, si eras mujer, no podías tener esas condiciones. Pero el problema es que para entrar a la democracia, como yo he dicho siempre en estas provocaciones que hago, es que a la fiesta de la democracia que en todos los países y durante más de 2 décadas funcionó en América Latina, la búsqueda de la democracia desde el ámbito electoral, no fueron tomados en cuenta los pueblos indígenas porque es una fiesta de invitación, hagamos el símil, es una fiesta de invitación con traje formal. Y a la fiesta con invitación nosotros no teníamos invitación, no teníamos traje formal tampoco.
Entonces, los pactos ciudadanos que durante los últimos 30, 40 años se dieron en América Latina, que son las constituciones, los pueblos indígenas tampoco fuimos a decir, esto es lo que nosotros entendemos por igualdad. Las mujeres indígenas rurales analfabetas, que son más del 50% de los pueblos indígenas en América Latina y en México, que estamos hablando más de 25 millones de gentes, la mitad de ellas son mujeres. Y casi el 80% son rurales. Y todos los indicadores de deficiencia en educación, en administración de justicia, en salud, están ahí. Bajo esas condiciones, ¿cómo puede ser invitado a la fiesta? Y esa lógica de invitación es una lógica en la cual uno no puede romper y dice con permiso, y me voy a colar, como se dice en nuestros pueblos. Entonces, jóvenes y mujeres no fueron invitados junto con los pueblos indígenas a esto que hemos llamado los analistas políticos como la fiesta de la democracia. Pero tenemos que reconocer una cosa que me parece importante para esta conversación, estimada Lucy, y es que en política se es actor a partir de una conquista de espacio. Nadie te regala nada. Y por lo tanto, lo que está sucediendo en América Latina en los últimos años es la lucha de los pueblos indígenas, y en los últimos 50 años en el escenario internacional y ahora en los escenarios nacionales, de imponerse, exigir sus derechos y exigir su presencia. Y han tenido avances importantes que podemos hablar a continuación. Así es, Álvaro. ¿Y habrá algo que acelere pues digamos, el desarrollo de la igualdad? ¿Habrá algo, además de buenas intenciones? Tenemos por ahí un minutito antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que hay cosas que han acelerado esta actoría nueva de los pueblos indígenas, la legislación internacional, las reformas constitucionales en casi todos los países, la legislación ordinaria que incluye legislaciones también en el ámbito electoral, la institucionalidad nueva, las instituciones que tienen el mandato hacia pueblos indígenas, y obviamente también la solidaridad de la cooperación internacional. Han ayudado a esas nuevas participaciones, pero estamos todavía muy lejos a conseguir la igualdad ciudadana, que es un ámbito en términos de la igualdad. Y hablabas de constituciones. Las constituciones hablan de igualdad, pero se necesita de autoridades como, por ejemplo, el Tribunal Electoral, que empuje la igualdad a como dé lugar, con acciones afirmativas, con eventos, con lo que sea, sentencias principalmente. Totalmente. Es decir, la democracia es un proceso permanente de reconocer dificultades e irlo superando en la medida en que todos tengamos la misma oportunidad, porque la igualdad no existe desde mi análisis. No habemos dos personas iguales, pero sí podemos tener las mismas oportunidades para poder decidir el rumbo de nuestra sociedad. Y el rumbo de nuestra sociedad hemos pactado que debe de ser en el marco de la democracia. Ahora, el enorme problema de la democracia es que ha sido incapaz totalmente de convertir las decisiones de la ciudadanía en la realidad del desarrollo social, económico y cultural de la población. Entonces somos más democráticos y más pobres. Exactamente, exactamente. Ahí está otra desigualdad, ¿no? Que no nos vamos a poder librar de ella, así hagamos lo que hagamos. Álvaro, vamos a una pausa, regresamos y en el segundo bloque vamos a tratar de concluir este conversatorio que tú participaste en la feria pues, virtual del libro del Tribunal Electoral. Vamos a la pausa, es breve, regresamos. Álvaro, estamos platicando con Álvaro Pop de lo que se dijo en el conversatorio en la feria virtual del libro del Tribunal Electoral, esta igualdad sustantiva. Y yo te quisiera preguntar, Álvaro, tú mencionaste la importancia de la autodeterminación para los pueblos y comunidades indígenas, que debe ir a la par de la igualdad, o sea, eso no se puede separar.
En realidad estamos hablando de autodeterminación para todos. Hay un error muy grave que se está desarrollando y que se está dando un poco malévolamente en los escenarios de discusión política en el mundo y especialmente en América Latina, de ver la autodeterminación solo para los pueblos indígenas. Entonces se está pensando que los pueblos indígenas pueden incluso hacer cesión de Estado y crear nuevos estados. Y en los últimos 500 años los pueblos indígenas no han hecho ni una sola propuesta de cesión de Estado, ni en Chiapas ni en cualquier otro lado de América Latina. Y están listos para participar en el desarrollo del Estado-nación, entre comillas, que se pretende instalar y que no ha terminado de armarse. Pero cuando hablamos de autodeterminación, estamos hablando de no seguir viendo a los pueblos indígenas como menores de edad, como sujetos de beneficencia, como la lástima de la comunidad internacional, como la lástima de los poderes económicos y políticos de nuestros países, que hay que darles limosna, que hay que hacer programas sociales, que hay que llevarles bolsitas en donde hay arroz, frijol, preservativos y papel toilé. No, es decir, lo que cuando hablamos de autodeterminación es dejar hacer, dejar jugar, dejar ser. Y en ese sentido, los pueblos indígenas tienen todo el chance de desarrollarse y necesitan solamente la oportunidad que por razones de discriminación, explotación, esclavitud, incluso hasta la fecha, están sufriendo. Entonces tienen limitaciones en sus propios terrenos para poder desarrollar sus sistemas propios de administración de justicia, de gobernanza interna, sus mecanismos de toma de decisión, sus opciones del desarrollo, si quieren o no quieren una mina, si quieren o no quieren una hidroeléctrica, porque como a cualquiera de nosotros, a ti, a mí, a todos los que nos están viendo, les molestaría si en la esquina del vecindario les van a poner una torre que no están dispuestos a aceptar. Es la misma dimensión. Lo que pasa es que lo vemos en los pueblos indígenas porque son los atrasados de la historia, porque están otra vez necios, porque qué lindos sus trajes, pero que no hablen su idioma y que no nos avergüencen, que no nos den vergüenza ajena. Así son vistos. Y eso es lo que tenemos que desmontar, claro, para entonces pensar en la igualdad. Exactamente, y tú tocas dos temas muy importantes que el Tribunal Electoral ha vislumbrado, ha resuelto aquí en sede jurisdiccional, las consultas y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Lo hace respetando totalmente su autodeterminación. ¿Qué piensas de un tribunal que protege y tutela los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia electoral? Efectivamente, me da mucho gusto y ha sido para mí un enorme honor tener algunas oportunidades que voy a compartir, empezando con que en la presidencia del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas en Nueva York, tuvimos la oportunidad de recibir la delegación del magistrado presidente Luna Ramos, que nos presentó los avances que se estaban teniendo en términos de resoluciones, mecanismos, institucionalidad en México para el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Debo de reconocer que en nuestra evaluación ha sido lo más avanzado que se ha tenido en los mecanismos de elección democrática y de participación ciudadana en el mundo, y quiero felicitar a México y al Tribunal Electoral por ese ejercicio. Hay otros esfuerzos que se están haciendo en Colombia, en Bolivia que está tratando de reformar su sistema para tener derechos específicos de pueblos indígenas, pero reconocer que esas resoluciones y esos mecanismos como el de la Defensoría de Pueblos y Comunidades Indígenas que tiene el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral como sistema en su conjunto en México para los pueblos indígenas, me parecen sumamente significativos en términos de ser ejemplos y en términos de ver posibilidades de transformar los sistemas en la búsqueda de esa igualdad ciudadana, en la búsqueda de esa igualdad social que necesitamos todos los hombres y mujeres que participamos de las democracias y que buscamos de alguna manera que esas democracias se conviertan en una manera de vivir que tenga resultados concretos.
Si eso no tiene resultados concretos, tiene un fallo en términos de democracia, en términos de mecanismos. Así que reconocer que existe, reconocer que es posible, dados estos ejemplos, pero ir buscando siempre en el mundo ese diálogo de saberes que necesitamos todas las culturas en la humanidad, pero particularmente los pueblos con los estados modernos. Y Álvaro, lo comentabas en el conversatorio, evitar que la igualdad sea una ilusión. ¿Esto es posible con todo lo que sabemos que hay en contra y también con todo lo que tenemos a favor desde las autoridades electorales, las constituciones, los esfuerzos, las buenas intenciones? Te pregunto. Bueno, en realidad yo creo que es inevitable que sea aspiracional, porque necesitamos como sociedad un horizonte posible, pero también tiene que ser una escalera permanente de desarrollo humano. Es decir, la igualdad tenemos que irla buscando en las diferentes maneras de cómo vivimos y cómo nos sentimos. Por eso ese diálogo, por eso la consulta, por eso la consulta a los pueblos indígenas también es un acto de dignidad. Es un acto que dignifica la institucionalidad y dignifica la sociedad en su conjunto, porque demuestra lo respetuosa que puede ser en las dinámicas sociales de la toma de decisiones que se van a reflejar en acciones concretas de la institucionalidad, en el cumplimiento de la ley, y demuestra que está dispuesta a ser de sus ciudadanos y de sus ciudadanas sujetos determinantes de los procesos de transformación. Entonces es una constante. Es una aspiración por un lado, pero también es una constante. Y ahí reconocer que hay otras diferencias, la cuestión de las preferencias sexuales, toda la cuestión de género, toda la cuestión de la juventud, las expresiones culturales urbanas ahora. Hay mucha diferencia, pero el horizonte tiene que ser la igualdad en términos del cumplimiento de derechos y en términos de las oportunidades de la toma de decisiones colectivas. Y tener esa perspectiva interseccional, ¿no? Estar hablando sí de indígenas, pero sí de mujeres, pero sí de discapacidad y de todo lo que tú has mencionado en este momento, Álvaro. Y como representante de los pueblos indígenas en América Latina ante la UNESCO, yo creo que tu mensaje debe ser muy, muy potente en este momento, tras haber hecho este análisis con tus compañeros en el conversatorio de la Feria Virtual del Libro. ¿Qué nos dices desde la UNESCO? Bueno, en realidad la UNESCO es un organismo de Naciones Unidas que tiene mandatos precisos en torno a la educación y la cultura particularmente, y es un espacio sumamente importante para todos los pueblos, y es el organismo de Naciones Unidas que tiene el mandato más preciso en torno a la diversidad cultural. Es una enorme oportunidad, efectivamente. Sí esperamos que los mensajes que estamos desarrollando tengan la suficiente potencia como para poder generar estas reflexiones y esta provocación, pero sí también reconocer que los retos son enormes. Estamos hablando en el marco de la década internacional de las lenguas indígenas de Naciones Unidas, y en ese sentido empoderarlas, crear institucionalidad, presupuestos, políticas públicas, es el reto que tenemos para los próximos 10 años. Y bueno, entonces, desde este punto de vista y tomando en cuenta lo que tú dijiste en el conversatorio, la democracia es una forma de vida, ¿podríamos hacer que la igualdad fuera una forma de vida a través de la cultura, a través de estos foros? ¿Qué piensas? Sí, bueno, yo creo que tampoco podemos llevar la cuestión de la igualdad hasta maneras que pueden superar las capacidades humanas. La igualdad como aspiración nos va a permitir ser mejores día a día, mejorar condiciones institucionales, sistemas políticos. Tenemos que regresar a la economía política, tenemos que regresar a cómo realmente vamos a convivir y mejorar nuestra vida. Estamos ante el reto del cambio climático que nos está llevando a pensar que la vida de la humanidad no va a pasar de los futuros 100 años. Así que tenemos que reconocer que eso nos llama a pensar y trabajar sobre cómo podemos ser más iguales en términos de las oportunidades y en términos de las posibilidades de construir artefactos que ayuden a toda la humanidad. Es el reto. Pensar que esa es una manera de vida, sí. Pensar que puedo ser diferente, pero al mismo tiempo tener las mismas oportunidades, que nos dé el chance de tener dignidades y desarrollos en igualdad de condiciones, es la construcción que queda por hacer y que tenemos que lograr.
Bueno, Álvaro, y siempre queda por ahí algo que no dije, como cuando retomamos todo lo que dije en el conversatorio y de pronto dije, esto no lo dije. ¿Qué sería? ¿Qué sería en este momento para ti, Álvaro? Bueno, sabiendo de que este es un espacio tan importante, estoy seguro que en los próximos minutos, cuando terminemos mañana pasado, me vendrán esas inquietudes. Debí haberle dicho a Lucy y a todos sus video oyentes esto. Así que no se me ocurre, pero me parece que el diálogo de saberes es un valor fundamental que me gustaría rescatar. Conocernos como sociedades diferenciadas en el mundo, saber que cada cultura vale y saber que cada uno de nuestros idiomas indígenas o no indígenas, tienen valores fundamentales que tenemos que rescatar. Y en los lenguajes está mucho de la verdad de nuestras culturas. Así que gracias. Así es, yo te oí empezar el conversatorio de la Feria Virtual del Libro en tu lengua, en tu lenguaje. Algo dijiste, podríamos despedirnos tal vez con algo así. Bantioche rechi junilesh cual sasa en chorna sinadina que riquín. Usta shafna clicuatinte gulaxele chol utsahunajil tok angelak. Bantioche re. Muchas gracias. Muchas gracias y nada más cuéntanos qué fue lo que dijiste, por favor, Álvaro. Para mí es un gran gusto tener esta conversación. Ojalá que mis palabras se encuentren con las palabras que ustedes tienen y juntos podamos construir un mejor servicio a nuestras comunidades. Gracias. Pues muchísimas gracias, Álvaro Popac. Hasta Guatemala te mandamos un abrazo. Gracias por participar en la Feria Virtual del Libro y gracias por estar en este programa. Ustedes, por favor, acompáñenos la próxima aquí en Justicia Electoral a la Semana.